Buenas tardes y bienvenidos un jueves más a la Escuela Oval, 10º programa de esta segunda temporada que, como sabéis, cada jueves a partir de las 9 podéis seguir en directo a través de nuestra página web o a través del Periscope. Si sois de los que preferís reposar las cosas, escucharlo más tranquilamente o tenéis siempre reservado un hueco el fin de semana para estas cosas, en nuestra página web podéis encontrar el podcast de iBooks y también podéis, si queréis seguir el sonido y la imagen, vernos en YouTube. Además, si sois de los que siempre vais acompañados de vuestra tablet o vuestro móvil, tenemos una aplicación que podéis descargaros y desde ahí también podéis seguirnos. Sabéis que la Escuela Oval es un espacio los jueves para hablar de rugby, pero tratamos de hablar de la otra parte, del lado más humano, del compromiso de los clubes, de los valores, de la filosofía, de todas esas cosas que van un poquito más allá de resultados, de ligas y de torneos. Hoy tenemos aquí en los estudios centrales un invitado también de lujo. La verdad que estamos muy contentos en la Escuela Oval de cómo va respondiendo la gente a nuestra invitación. Nos acompaña y está aquí sentado a mi derecha una persona importante en el rugby internacional, rugby español, muy conocido y apreciado aquí en Valladolid, que ha recuperado hace poco la figura de entrenador, pero que lleva mucho tiempo desempeñando su labor como árbitro de División de Honor. Nos acompaña hoy Félix Villegas. Félix, buenas tardes y bienvenido a la Escuela Oval. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Te agradecemos que te hayas acercado aquí a compartir con nosotros este rato y poder charlar tranquilamente un poco de rugby. Un placer. Bueno, pues pasamos sin más dilación a la primera sección. Hoy Félix va a pasar a engrosar las filas de nuestros caballeros de la Mesa Oval. Le entregaremos su correspondiente diploma. Y entonces, hoy, en este 10º programa de la segunda temporada, las fanfarrias y los estandartes suenan y se alzan en honor a Félix Villegas. Suenan las fanfarrias en Onda Joven porque es tiempo de tertulia, porque es tiempo de sobremesa al calor de un balón de rugby. Suenan las fanfarrias y se alzan los estandartes para anunciarnos que ya están aquí con nosotros los caballeros de la Mesa Oval. Y comenzamos esta sección de los caballeros de la Mesa Oval, dedicando los primeros minutos del programa a charlar, a hacer un poco de sobremesa, algo que en el rugby pues se maneja bastante bien. Félix, me gusta empezar esta sección preguntando a nuestros invitados que nos definan con sus propias palabras o desde su experiencia cómo definirían ellos el rugby. ¿Qué sería para ti el rugby? Bueno, el rugby en principio, si nos vamos al diccionario, seguro que pone que es un deporte. Pero para toda la gente que llevamos muchos años aquí, que nos hemos acercado desde pequeñitos, es prácticamente nuestra forma, nuestro estilo de vida. Uh-huh. ¿Cuál fue tu inicio en el rugby, Félix? Bueno, yo fui alumno del Colegio El Salvador. Ajá. Y bueno, en el Colegio El Salvador salías al patio y lo que había era porterías de rugby y balones de rugby. Y en las clases de educación física pues practicábamos rugby también. Así que era muy fácil entrar. Era muy fácil entrar en el rugby, sí. Y de ese contacto, así, ¿qué es lo que recuerdas que te enganchó o que dijiste, este es mi deporte? A mí me gustó muchísimo que toda la gente que se acercaba al rugby, todos los niños de la clase, todos teníamos hueco. Estábamos, lógicamente, en el colegio también se jugaba al fútbol, en el patio del colegio. Ajá. Y siempre veíamos un poco que el fútbol era como más exclusivo para más habilidosos, para más atléticos, etcétera. Y en el rugby, la verdad es que teníamos todo sitio. Todos podíamos jugar al rugby. Y en un momento de ese contacto, de ese rugby, decides dar el paso, digamos, de jugador a árbitro. ¿Por qué ese cambio, Félix? Bueno, pues eso fue con el paso del tiempo. Yo empecé a jugar al rugby con 6 años, cuando llegué al Colegio de El Salvador. Estuve jugando en el club hasta sub-18, lo que ahora es sub-18, en la época de juveniles. Y después, básicamente, era complicado llegar al primer equipo del Salvador. Teníamos por delante generaciones muy buenas de jugadores. Y claro, no había las opciones que hay ahora de equipo B, equipo C. Ajá, y entonces, bueno, pues los jugadores un poco topabas un poco con ese
con esas generaciones anteriores y ya no como que no había más sitio no había más opciones para poder jugar. Y bueno, a través del que fue mi entrenador durante un montón de años, Luis Asúa, pues me propuso que podíamos empezar a arbitrar equipos de niños, etcétera, y que a la vez pues entrenar a los más jóvenes del club. Desde tu experiencia como árbitro, Félix, ¿qué características crees que tiene que tener un buen árbitro de rugby? Bueno, yo creo que un buen árbitro de rugby, las características van a ser un poco las mismas del jugador. Pues comprender el juego, entenderlo, anticiparte un poco a lo que va a ocurrir y sobre todo ser una persona normal. Yo creo que como en la vida tienes que ser una persona normal, si no, no podrías hacer muchas actividades. Ajá. Uno de los tótems, digamos, de los valores del rugby es el respeto al árbitro. Uh-huh. ¿Qué opinión tienes de ese tema, Félix? Bueno, es una base fundamental, es cierto. Yo siempre cuento cuando doy cursos de iniciación a los árbitros, les explico un poco que cuando nació nuestro deporte, con esa idea romántica de que nuestro deporte nació en Rugby School, con William Webb Ellis cuando coge el balón, etcétera, etcétera, pues los primeros partidos que se desarrollan de rugby durante los primeros años no hay árbitro. ¿Ya? Son los dos capitanes los que se ponen de acuerdo cuando ocurre algo, se ponen de acuerdo en cómo reanudar el juego, quién sigue con el balón, etcétera. Y lógicamente eso evoluciona a que tiene que haber alguien que ordene un poco más eso y que sea más imparcial. Y entonces, desde la perspectiva, desde que es el propio juego el que demanda la figura de un árbitro, pues lógicamente si el juego demanda a un árbitro, luego no vas a criticarlo o vas a meterte con ello. Ajá. Entonces sí que es cierto que somos una figura respetada. Yo creo que es muy difícil para gente como yo, que estemos durante casi 30 años que llevo yo arbitrando, sin tener grandes encontronazos, grandes problemas ni con clubs, ni con aficionados, ni con jugadores, ni nada. Ajá. Pues es bastante tiempo para tener una opinión. Y digamos que otro tótem sería también el que el árbitro puede participar en el tercer tiempo, y es un espacio en el que poder contrastar o poder comentar, digamos, un poco la moviola, ¿no? Esto claro, es así. Puede no, yo no utilizaría la palabra puede, sino la palabra debe. O sea, somos un integrante más del juego, igual que el tercer tiempo está abierto a aficionados también. Van los jugadores, los entrenadores, vamos los árbitros, y allí se habla de todo, de una jugada que puedes no estar de acuerdo, de un chascarrillo que te ha pasado en el campo con un jugador, etcétera, etcétera. Ajá. Centrándonos un poco en los árbitros de aquí de España, de División de Honor, a nivel de formación, que ha habido veces que ha habido ahí un debate de... ¿Cómo verías? ¿En qué nivel nos podemos encontrar, Félix? Yo creo que los árbitros sigo diciendo mucho esa palabra, de que somos parte del juego, somos un integrante más del juego y estoy convencido que estamos al mismo nivel que está el juego en España. Ajá. Si tú ahora mismo coges la División de Honor y comparas al BRAC, que es el líder ahora mismo, lo comparas con el Guecho, que es el último equipo en la clasificación, se podrá ver diferencias. Y habrá muchísimas diferencias entre el entrenador de un equipo y el entrenador del otro, entre el nivel de los jugadores de un equipo y otro, el nivel de exigencia que tienen unos jugadores y otro, el número de horas que le dedican a esto, y eso lo transportamos al mundo del arbitraje y ocurre exactamente lo mismo. Uh-huh. Yo creo que a nivel de formación estamos formados, tenemos una escuela nacional de árbitros bastante bien estructurada, no tenemos muchos medios, evidentemente, porque nuestra federación está en el momento en el que estamos. Ajá. Y bueno, pues con esos mimbres que tenemos y con esos recursos que tenemos, creo que hacemos un buen trabajo. Uh-huh. ¿Es quizá, Félix, el reglamento del rugby uno de los más complejos de todos los deportes? Esa es una respuesta muy simple, sí. Sí, ¿no? ¿Y puede ser a veces un impedimento para que más gente se acerque al rugby? Yo creo que más que un impedimento lo tenemos que ver. Utilizo mucho también esta palabra, tiene que ser como un reto. Es decir, si algo es difícil y complicado, me tiene que llamar mucho más la atención y decir, ¿por qué tanta gente lo entiende y yo no? Pues seguro que si estos lo entienden, yo también lo puedo entender. Es un deporte en el que el reglamento es muy simple. O sea, la base del reglamento es muy simple. Seguridad de los jugadores, continuidad del balón y disputa leal para los dos equipos. Que los dos equipos tengan las mismas opciones de disputar el balón. Y con esa base de esos 3 parámetros, todo lo demás, cuando ocurre algo, siempre, cuando a los árbitros jóvenes les decimos lo mismo. Cuando pase algo que no entiendas, párate un momento, mira a ver si incumple alguno de esos 3 principios. Ajá. Y si lo incumple, es falta, no se puede seguir jugando. Porque es verdad que yo lo he oído muchas veces, ¿no?, en Pepe Rojo, que
la gente quiere repetir porque el rugby les encanta y les entretiene, les parece un espectáculo, pero la verdad que la gente dice mucho, no he entendido, no sé qué es lo que ha pasado. Quizás pero... porque vamos con la comparación con el fútbol. Alguien ve un partido de fútbol y yo creo que al segundo o tercer partido de fútbol sabes de qué va más o menos. Uh-huh. Y el rugby tú has dicho que es un deporte de contacto. Últimamente el rugby también se está convirtiendo en un deporte de evasión más que de contacto. Uh-huh. Se busca más continuidad con el juego, se busca que no haya que me pueda escapar del contrario para seguir teniendo el balón. Y sí que es cierto que en el momento que hay contacto, pues la gente no sabe si vale empujar, si vale golpear, si vale dar un puñetazo. La gente dice, oye, si se la tira al suelo. Uh-huh. Pero está todo completamente regulado. Hay una zona determinada del cuerpo que se protege, el placaje tiene una técnica y tiene un reglamento para cumplirlo, uh-huh. Existe el fuera de juego. Es complicado. Yo animo a la gente a que vaya al rugby con alguien que sepa un poco y que no tenga ninguna prisa que primero que entienda el concepto del juego, que es una contradicción. Nuestro deporte es un deporte de contradicciones. Tengo que ir avanzando, pasando el balón hacia atrás. Y si entendemos eso, todo lo que conlleva la táctica y la técnica del rugby es simple de entender. Aprovechando ahora que comentabas también el tema de la seguridad, los cambios que se van introduciendo en el reglamento, hay gente que piensa que son claramente para proteger la seguridad del jugador. Hay una parte, yo en algunas cosas me incluyo ahí, que a veces como que se está buscando más un producto muy vendible a nivel de televisión. Evidentemente se está buscando un producto global que se pueda vender, pero no nos engañemos porque detrás del rugby y todo el jugador que quiere jugar al rugby tiene que tener un seguro médico. Entonces, las compañías de seguro están realmente preocupadas del aumento de lesiones que hay y de lesiones graves. Estamos hablando ya de jugadores profesionales. Un jugador de 24 años que se quede en una silla de ruedas, la compañía de seguros tiene que hacer frente a un montón de indemnizaciones. Ajá. Entonces, claro, las compañías de seguros le dicen a la World Rugby que hay que reducir eso. Ajá. Y la World Rugby se ve en la obligación de cambiar y de modificar ciertas cosas. Todos, lógicamente, tenemos nuestra opinión sobre los cambios que ha habido en la melee, sobre los placajes altos, los placajes, el placaje en volteo que hay ahora, etcétera. Pero si entendiéramos el proceso de cómo se pone en marcha una regla experimental hasta que es una regla oficial del reglamento, entenderíamos que pasa por muchas pruebas. Durante un año entero se está probando en ligas domésticas. La World Rugby tiene 2 centros de estudio, 2 laboratorios, que son en Sudáfrica y en Dublín y en Irlanda. Y en ligas domésticas de ahí, durante todo un año completo, se está poniendo está testeando esa regla. O sea, es decir, cuando ya llega el rugby, digamos, al rugby 15 oficial, ha pasado por muchos filtros. Lógicamente, cada uno tendrá su opinión sobre ello. Sí, leí esta mañana concretamente, no sé a qué nivel era, pero que las conmociones cerebrales estaban empezando a ser ya la primera lesión en cuanto a frecuencia en los jugadores de rugby. Claro, existe un protocolo de contusiones que, por la idiosincrasia de nuestro rugby nacional, en España no está puesto en práctica. Pero a nivel internacional hay un protocolo. Un jugador que en el campo tiene una contusión, se le aplica ese protocolo, tiene un tiempo de recuperación en el propio campo. Ajá. Y si no, es un cambio definitivo. Se puede introducir a otro jugador en el campo para que no se queden con 14. Ese jugador tiene que pasar luego un proceso durante las 2 semanas siguientes de observación, etcétera. Todo en aras de que el jugador esté protegido. Si de ti dependiera, Félix, una norma concreta que tú introducirías o cambiarías para penalizar más la falta de respeto dentro del campo. La educación. Que no es una regla, es un principio básico de las personas. El público que protesta, el jugador que protesta, el entrenador que protesta, seguro que lo hacen desde la emoción, desde la pasión, desde el momento. Pero la verdad es que tenemos que también tener la templanza para decir esto no se puede hacer. Estoy en un deporte y como deporte que somos, yo me considero dentro de un deporte totalmente amateur, aunque conviva con sudafricanos, australianos, neozelandeses, entrenadores españoles que cobran por entrenar. Yo sigo pensando que nuestro deporte es amateur y como tal tenemos que verlo. Yo he dicho alguna vez, Félix, que a mí 10 metros para un jugador que habla me parecen pocos. ¿Te parecen pocos? Me parecen pocos. Bueno, está la opción de los segundos 10 metros. Bueno, es verdad, sí se puede ir sumando. Pero sí que es cierto que es una regla que protege mucho la relación entre el jugador y el árbitro, porque, bueno,
hay veces que tenemos que tener también nosotros la cabeza fría y esos 10 metros hay que darlos cuando realmente tenemos que empatizar mucho con los jugadores y saber por qué en un momento determinado nos miran mal o nos dicen algo. A mí me preocupa la falta de respeto. Ajá. Pero que un jugador se queje de una falta, tengo que entender que es normal que se queje, porque no estoy de acuerdo. No que digo que tenga razón él, pero no estoy de acuerdo. Centrándonos en el tema de los valores, Félix, por tu experiencia, dentro del rugby español, ¿qué destacarías como lo mejor y lo peor? ¿En lo que estamos más fuertes o lo que deberíamos mejorar? En lo que es el tema de los valores. Yo creo que ahora mismo el gran problema que tenemos en nuestro rugby nacional es que se está abriendo un hueco muy grande entre rugby profesional, muy entrecomillado, y el rugby social. Entonces, claro, en el rugby profesional lo que prima es aquí ahora me pones el partido para que yo pueda viajar, para coger este tren, no puedo llegar a no sé dónde a tal hora porque el avión no me aterriza, no puedo gastarme, entonces en el partido hay que ponerlo a tal hora, no se puede poner un partido el viernes para que lo televisen porque mis jugadores, entre comillas, también son amateurs, están trabajando, no pueden ir a viajar. Y esa diferencia entre el profesional y el amateur, más que el amateur, el rugby social. Ajá. El rugby social, que ocurre en las propias territoriales. En nuestra territorial tenemos equipos muy sociales y equipos muy estructurados de presupuesto y de formación y de jugadores y de técnicos, etcétera. Entonces el respeto sería lo más importante que tiene que haber. El respeto entre todos, entre ese rugby profesional que quiere tirar hacia un camino que es totalmente lícito y mantener, porque tenemos que seguir manteniendo ese rugby social. El rugby entre comillas también de la cerveza y del bocata de panceta y como dice mi amigo David, todo ese tipo de cosas. Es importante. Comentábamos al principio que hace poco, Félix, has recuperado tu faceta de entrenador. Me gustaría preguntarte, ¿dónde disfrutas más? ¿Como árbitro, como entrenador o incluso como padre de alguien que juega al rugby? Lo he dicho toda mi vida, como más se disfruta en el rugby es jugando. Ajá. Eso es... el que ha jugado y no ha podido después seguir jugando por cualquier motivo, lo que echas de menos es jugar. Pero en estas dos facetas que compagino de entrenador y de árbitro, para mí es muy gratificante el entrenador. Ajá. La labor de entrenador, la labor de... que es un poco también la que hago ahora mismo en el mundo del arbitraje. Aparte de arbitrar, soy formador de árbitros, soy responsable de formación de la Escuela Nacional. Y el poder transmitir lo que tú crees que sabes o poder ayudar a los demás a que vayan creciendo en el rugby, para mí el estar con los niños es algo muy gratificante. Coger un grupo de chavales y enseñarles o intentar transmitirles tu pasión por el rugby y ves que poco a poco lo van entendiendo, que disfrutan muchísimo, que no quieren perderse un entrenamiento, ya tengan examen, ya esté el campo nevado, ya sean las 10 de la mañana, hay que ir a Reynosa con nieve y sabemos que hay nieve, pero todo el mundo quiere ir, nadie se quita, nadie se borra. Efectivamente llegamos ahí y hay nieve y vienen tan contentos porque han jugado con la nieve o juegan a 40 grados. O sea, yo creo que para mí la educación, el transmitir la educación es fundamental, ya sea árbitros o a niños, pero a día de hoy, me sigo quedando con... Y la labor de padre, pues obviamente, ver jugar a tu hija, para mí es lo mejor que puedo tener, vamos. Ajá. ¿Es parejo o paralelo a ese aumento que va habiendo en el rugby español de fichas? ¿También va habiendo un mayor número de personas interesadas en ser árbitros, Félix, o cómo estamos? Sí, lógicamente nosotros, nuestra cantera viene de los jugadores. No siempre digo la expresión de que no somos setas o champiñones en mitad del campo. El árbitro viene de algún sitio, por lo menos el de rugby. A lo mejor hay otros deportes que son más vocacionales y con 10 años un niño es árbitro de fútbol o de baloncesto. Aquí en el rugby con 10 años el niño es jugador. Y con 14 el niño es jugador, aunque empiece a lo mejor con 14, 15 años a acercarse al mundo del arbitraje, es jugador. Por lo tanto, cuantos más jugadores haya, más fácil es nuestro trabajo de captación. De hecho, ahora mismo tenemos árbitros muy jovencitos, de 15, 16 años, que ya están acercándose al mundo del arbitraje, cosa que antes era impensable. Muy bien, pues la verdad que da pena que dure tan poco cuando los temas se ponen interesantes y yo creo que ha habido frases y conceptos pues que yo creo que son importantes y que son buenos que se vayan escuchando también en el tema del rugby. Terminamos esta primera fase y ahora le vamos a pedir a Félix que vuelva por un momento a ser jugador de rugby y hoy se enfrente a un 15 muy noble, un 15 muy caballero. Encantado de volver a jugar. Que es el 15 de los valores. Tu
Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata? El mundo camina sin rumbo en busca de un balón oval. Bajo cualquier estatua. Muchas preguntas que buscan respuesta en un ensayo. Que es tiempo de vivir y de soñar y de creer. ¿No hay más preguntas, señoría? Sí, hay 15. Las 15 de los valores. Muy bien, pues tenemos aquí preparado el 15 y vamos a empezar con la primera. Félix, ¿cuál es para ti el valor más importante que transmite el rugby? Yo creo que el esfuerzo. ¿Qué distingue al rugby de otros deportes? Bueno, aparte del balón, que es obvio, creo que es un poco la defensa que todos, o la protección que todos los que jugamos o que formamos parte del rugby tenemos, ¿no? Las ansias que tenemos de contarle a todo el mundo lo bueno que es nuestro deporte. Nunca he visto un futbolero que tenga tanta pasión contando que el fútbol es bueno, ¿no? El fútbol es bueno porque él sabe que es bueno, pero para nosotros es fundamental. O sea, Ajá. Yo quiero que tú sepas que el rugby es buenísimo, porque como yo me lo he creído desde muy pequeñito, quiero que tú también te lo creas. ¿En qué te ha hecho crecer como persona, Félix? Bueno, sobre todo el viajar. Uh-huh. El viajar, el conocer lugares, el conocer personas, el conocer otras culturas, que evidentemente, si no hubiera sido por el rugby, hay sitios que impensable que yo hubiera podido estar allí. Y esa riqueza, ese abrir la mente y volver a tu casa y ver que lo de aquí no es la verdad absoluta. No tenemos nada ni mejor ni peor que otros. Cosas diferentes, pero que todo suma. ¿El valor más importante que crees que debe transmitir la directiva de un club? ¿La directiva de un club? Sí. Yo creo que, claro, la directiva de un club tiene que tener... depende de qué club me estés hablando. Si me hablas de un club tipo a los dos grandes clubes de Valladolid, estructurados con todas las categorías y con todo, es más complicado. Pero un club de una ciudad pequeña que se dedique a formar jugadores, lo primero tiene que ser la formación. O sea, la educación, el respeto, la educación en el reglamento, en el tipo de juego que es, en el contrario, en que sin el contrario tú no eres nada. Uh-huh. En nuestro deporte yo puedo intentar ganarte, pero no puedo intentar acabar contigo, no debería intentar acabar contigo, uh-huh. Porque sin ti yo no soy nada. Yo no puedo jugar un partido si no te tengo a ti. El valor más importante que debe transmitir el entrenador. El entrenador. Posiblemente, como entrenador, uno tiene que pensar más en sus jugadores que en uno mismo. Uh-huh. Hay muchos entrenadores que quedar segundo o tercero es muy importante, pero no porque queden segundos o terceros o campeones, sino para ponerlo yo en mi currículum, en mi lista. Yo he sido no sé cuántas veces, yo he ganado... Entrené al campeón o al subcampeón. Exactamente. Yo creo que lo que hay que hacer siempre es ponerte en el lugar de los jugadores. ¿Qué necesitan tus jugadores de ti? Uh-huh. Y cuando tú sepas realmente lo que tus jugadores necesitan, se lo podrás dar. El valor más importante que debe transmitir el capitán. El capitán del equipo, bueno, sí. Obviamente el capitán del equipo es el representante de todos los jugadores. Y una cosa importante que nosotros intentamos siempre transmitir tanto desde el punto de vista arbitral como desde el punto de vista de entrenador, el capitán es el garante del equipo dentro del campo. Uh-huh. Es el que se comunica con el árbitro, es el que transmite la forma de jugar que tiene su equipo ante el árbitro, es el que defiende la actitud de sus jugadores y es el que tiene también que calmar a sus jugadores, el que tiene que explicarles que por ahí no está bien que vaya, uh-huh. Etcétera, etcétera. El valor más importante o la actitud más importante de la afición. Respeto. Hablabas antes de culturas de viajes. ¿Uno que destacarías o una cultura que por lo que sea te llamó más la atención? Hombre, yo siempre digo que me he formado mucho en la cultura anglosajona por mi formación, digamos, académica y porque es un rugby que me gusta mucho. Entonces, bueno, pues el rugby en las islas es muy muy bonito, pero claro, el rugby del hemisferio sur es otra historia. Uh-huh. ¿Por qué recomendarías a alguien que no ha visto nunca un partido de rugby que lo haga? Porque se va a divertir. ¿Por qué deberían probar el rugby todos los niños? Pues porque es el deporte que más les va a ayudar a sentirse importantes. Uh-huh. Porque hay espacio para todos los perfiles, niños altos, niños bajos, grandes, pequeños, rápidos, lentos, todos, absolutamente todos, tienen un espacio en el rugby. ¿Un recuerdo concreto bueno que tengas del rugby, Félix? Jugar.
Jugar obviamente es lo más divertido, gratificante. es lo más gratificante que puedes tener. Una afición, un jugador que para ti haya dicho, chapó, esto es ejemplo de los valores de lo que es la cultura del rugby. Bueno, un jugador, pues en España hay, bueno, pues por ser de Valladolid, lógicamente elegiría a Álvaro Enciso. Uh-huh. Creo que encarna muchos valores y encarna muchos perfiles encarna a un deportista, primero deportista, uh-huh. encarna a un buen jugador de rugby, encarna a una buena persona, una gran persona, encarna a una persona que ha sido capaz de sacar una carrera y compaginarlo con su deporte, porque hay muchos padres que dicen, no, hoy no va a entrenar el niño porque tiene mañana examen. Si Álvaro Enciso es arquitecto y ha sido capitán de la selección española uh-huh. y ha jugado un campeonato del mundo y no se ha perdido un entrenamiento, ese es el modelo que tenemos que tener los padres con nuestros hijos, enseñarles ese modelo. Vamos a por las 3 últimas, Félix. ¿A quién te gustaría hacer un placaje? ¿Virtual o físico? Físico. Me gustaría algún día hacer un placaje a mi hija jugando alguna pachanga, algún torneo de playa, algún torneo de veteranos o alguna cosa de estas. ¿A quién te gustaría meter en una melé? Meter en una melé. ¿Algún entrenador? Uh-huh. ¿Algún entrenador de... que se queja, a lo mejor. Cercano, algún entrenador cercano le metería en una melé. Y por último, ¿a quién le regalarías un balón oval? Pues le regalaría un balón oval, pues mira, según salga el primer niño que nos encontráramos, le regalaríamos un balón y le diríamos, prueba este deporte. Ajá. Muy bien, pues creo que podemos decir que ha salido muy airoso, Félix, de su enfrentamiento al 15 de los valores. Esto es mucho más fácil que el campo. Sí, ¿no? Me gusta temas que han salido, Félix, el de pensar más en el jugador, el tema de la educación que has insistido mucho, el tema de la diversión, ¿no? Bueno, básico. Yo creo que son cosas importantes y creo, y no es peloteo hacia el invitado, que tanto lo que hemos hablado en los caballeros de la mesa oval como en el 15 de los valores, creo que merece la pena volverse a escuchar y rumiarlo y pensarlo, porque creo que han salido muchas cosas que a mí a veces como aficionado creo que a veces se nos van quedando un poco en el tintero y nos va pudiendo un poco el deportivo y alcanzar otras metas que yo creo que se pueden alcanzar, pero siempre y cuando no perdamos un poco. Claro, de donde... en lo superficial el rugby es un deporte más. Como Ajá. cualquier otro deporte lo ves, jugadores, un balón, un árbitro, porterías, unos perímetros, pero hay que insistir, hay que ir un poquito más abajo. Uh-huh. Hay que ver lo duro que es para los jugadores entrenar a las 8 de la noche en Valladolid, con nieve, con frío, y se entenderían muchas más cosas en el campo. Uh-huh. Y por lo que tú decías, Freddy, ¿no? Que yo creo que toda la satisfacción que a nosotros, a cada uno nos da el rugby, que qué bonito sería poderlo hacer ver a los demás, ¿no? Y que eso no tenemos que olvidarlo, o sea, no tenemos que solo decir, bueno, es que te voy a invitar a un deporte de masas, no, te voy a invitar a un deporte auténtico que tiene un montón de facetas, claro, que ha enriquecido mucho a mucha gente, porque tú lo decías, ¿no? Las personas que juegan al rugby o que han jugado, que tienen contacto, siempre van a presumir de ello. Y siempre van a agradecer, que me parece que también es una cosa muy bonita. Intentamos siempre devolverle al rugby lo que nos ha ayudando. Por eso es de agradecer labores como la tuya o como la vuestra, que es hablar de rugby. Nos vale. Eso es. Cualquier plataforma nos vale para hablar de rugby. Eso es. Pues Félix, agradecerte de corazón que hayas venido, que nos hayas dedicado un rato también ahí buscando espacio en la agenda y bueno, pues por mi parte estamos en contacto y también a vuestra disposición para cuando queráis para lo que haga podemos falta. Repetir. Y cerramos esta segunda sección haciendo entrega tenemos ya un elenco importante, Félix, de personas ya que van engrosando las filas y nos gusta pues tener un detalle simbólico, pero que yo creo que va más un poco en lo que encierra de este diploma en el que certificamos la Escuela Oval y Onda Joven Radio que Félix Villegas es un defensor de los valores ovales y de la filosofía del melón. Así que te entrego aquí este diploma de caballero de la mesa oval, Félix. Pues muy agradecido y ten la seguridad de que estará en mi estantería de mis recuerdos de toda esta carrera arbitral que llevo y del mundo del rugby. Estará en un lugar importante. Pues muchas gracias y para nosotros un placer. Muchas gracias a vosotros.
Seguimos avanzando en el 10º programa de esta segunda temporada, un jueves más aquí en la Escuela Oval, el espacio de Onda Joven Radio dedicado al rugby. Después del buen rato que hemos podido compartir y hemos tenido la suerte de poder compartir con Félix Villegas, árbitro y entrenador de rugby, vamos a dar paso a otras noticias que son menos positivas. Vamos a hablar del Sinbin y ya os adelantamos que esta 14ª jornada de la Liga de División de Honor no nos trae buenas noticias. Pero bueno, antes escuchamos la sintonía y os detallamos cómo ha ido el tema de las tarjetas en esta jornada. Adelante con el Sinbin. En estos momentos la Escuela Oval se tiñe de amarillo. Nos acercamos con resignación y arrepentimiento al rincón de pensar. Llega a nuestra sección el Sinbin. Pues como os adelantábamos, no ha sido una buena jornada. Los guarismos así lo indican. Desde el punto de vista disciplinario ha sido bastante negativa esta jornada. Y en lo que a tarjetas amarillas se refiere, hemos tenido un total de 15 tarjetas amarillas. Son muchas. Se repiten los guarismos de la jornada 12ª en la que también tuvimos 15 tarjetas amarillas y es la segunda jornada, la 12ª y la 14ª, en la que más tarjetas ha habido. En la que más tarjetas se mostraron fue en la 4ª jornada, donde se mostraron 17. Si pasamos a detallar por clubes el número de tarjetas amarillas, podríamos decir que Silverstone El Salvador tiene 11, Sanitas Alcobendas es el equipo que más tarjetas amarillas ha recibido con 19, Hernani 14, Brac Quesos Entre Pinares 13, Ampó Ordizia 7, Barcelona 16, la segunda que más tiene, Sant Boi 10, Independiente de Santander 15, Cisneros de Madrid 11, Vizcaya Guernica 10, La Vila, el debutante este año en la División de Honor, es el que menos tiene con 9, al igual que Guecho, dos de los equipos que se encuentran por debajo en la clasificación, para un total de 144 tarjetas amarillas. Si hablamos de tarjetas rojas, pues también tenemos malas noticias en esta jornada. Se han vuelto a producir nada más y nada menos que 2 tarjetas rojas, lo cual pensamos desde la Escuela Oval que no es buena noticia. Si detallamos por clubes, tendríamos que hay 4 clubes que no han recibido tarjetas rojas: Alcobendas, Brac Quesos Entre Pinares, Guecho y Cisneros. Dentro de los que sí que han recibido, tendríamos Sant Boi y Hernani, que son los que más, con 2 tarjetas rojas, y después, con una tarjeta roja, tendríamos varios clubes, que serían Ampó Ordizia, Independiente de Santander, Vizcaya Guernica, Silverstone El Salvador, Barcelona y La Vila. Total, en estas 14 jornadas, 10 tarjetas rojas. Y para olvidarnos de estas malas noticias que nos ha traído a nivel disciplinario la última jornada, vamos a darnos una vuelta por la actualidad del rugby, pasándolo por el filtro del humor y siempre con cariño para pasar un buen rato. Entramos de la mano de los Monty Python en el Drop de la Risa. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. ¿Qué sería de la vida sin la When risa? you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this ¿Qué sería de nuestros días sin una buena carcajada? ain't always look on the bright side of life. Repasemos la actualidad del rugby, Bright side of life. demos una vuelta por el mundo oval If life seems jolly rotten, there's something en el Drop de la Risa. that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chum. Una semana más hemos recibido en nuestra redacción las noticias que hoy vienen marcadas por un condicionador, por un elemento común, como ha sido el barro, y que pasamos a adelantaros en titulares. Premio Adobe 2018. Nominaciones, premios con barro. Y por último, desaparece jugador
en Urbieta. Desarrollamos a continuación las noticias que han llegado a nuestra redacción. Premio Adobe 2018. La Asociación Española de Ceramistas y Alfareros ha decidido otorgar el Premio Adobe 2018 al partido Vizcaya-Guernica Bra-Quesos Entre Pinares, que en esta jornada se disputó en Urbieta. Según cita textualmente la resolución del jurado, fue una oda a la arcilla y al marrón elemento que conformaron 30 hombretones con distinto grado de cobertura lodosa en tan noble lid. Sigue diciendo el jurado: camino del vestuario, más que jugadores parecían figuras recién amasadas por el alfarero camino del horno. Además, resaltan finalmente el apoyo institucional que tiene el club para mantener semejante piscina lodosa sin que se tome medida alguna o incluso tenga la deferencia de irse a jugar a otro campo para que no disminuya el nivel de fango. En las nominaciones a los premios con barro, según se ha podido saber, también dicho partido se encuentra en las nominaciones de los premios anuales que conceden la Asociación de Centros Naturistas de Lodoterapia y la revista erótica Peleas en el Barro. En el primer caso, se destaca la relación entre la actividad física y la salud, y la revista agradece el detalle de que los jugadores en el segundo tiempo salieran con camisetas limpias, pues, como afirmó la dirección de la misma textualmente, el proceso de ensuciamiento fue mucho más excitante. Y por último, una noticia de última hora: ha desaparecido un segundo centro en el campo de Urbieta. La policía, la Guardia Civil y efectivos de la Interpol que se encuentran disfrutando de una beca Erasmus han centrado sus investigaciones en las numerosas charcas lodosas de Urbieta, donde parece ser que habría sido por última vez visto este jugador. Y después de las noticias llegamos un jueves más al final, un final que sabéis que tiene reservado Palabra de Tizona para dejarnos algún pensamiento, alguna reflexión, siempre con una tarea para que le demos vuelta y siempre buscando hacer que el rugby pueda conseguir que el mundo sea un mundo mejor. Hoy, Palabra de Tizona nos habla de educar o enseñar. Mi fiel y leal compañera Tizona pide la palabra. Políticamente incorrecta y sin pelos en la lengua, habla alto y claro. Preparen los oídos y el alma. Con todos ustedes, Palabra de Tizona. Educar o enseñar. De nuevo se reabre el debate sobre la educación en España. La pérdida de peso del profesor en el aula y la falta de respeto hacia el mismo han vuelto a traer el tema a primera línea de playa. Y digo playa porque parece que el tema nos lo tomamos con la ligereza de quien vive sus vacaciones. Porque, al igual que cuando uno está frente al mar y trata de olvidar, aunque sea por un instante, los días previos de trabajo, nos empeñamos en reafirmar, por activa y por pasiva, que cualquier tiempo pasado fue peor. Nos encontramos entonces con aulas a la última en tecnología, en la que los niveles de exigencia se bajan por ley, donde asignaturas esenciales para la formación ni se las ve ni se las espera, y donde Halloween nos destroza cual martillo pilón. No me toquen los buñuelos. Recordando que es muy importante no olvidar la diferencia entre enseñanza y educación, afirmo que el modelo actual de vida nos está llevando a atiborrar a nuestros vástagos con innumerables actividades que, posiblemente, pues déjenme que lo dude, mejoren su enseñanza, pero también está claro que nos lleva a descuidar su educación. No intentemos con ello escaquearnos de nuestra función como educadores, ni renunciar bajo ningún concepto a nuestra condición de espejos
en la que los niños se fijarán, pues somos su ejemplo y referencia, desde nuestra relación con el móvil, a cómo nos comportamos en la mesa, pasando por el comportamiento que tenemos con nuestros vecinos. Como amante del deporte en general y del rugby en especial, creo firmemente que el deporte nos echa una mano en la tarea educativa de nuestra sociedad. Para dar peso a esto, me permito traer ante ustedes un texto precioso del padre Bernés que dice así: es educación enseñar a los chicos a no correr a lo loco, sino a pasar la pelota, a ver el lado abierto, a fintar, a aprovechar al compañero mejor colocado, a combinar, a sacrificarse para la realización de un ensayo. En una palabra, hacer del ensayo una obra colectiva de arte. Es educación enseñar a los chicos a jugar limpiamente con todo su cuerpo, armoniosamente, según el desarrollo de sus músculos y de su fuerza física, pero también educar en fineza, en flexibilidad, en rapidez, en destreza. Es educación enseñar a los chicos a inventar nuevas tácticas, a jugar con su inteligencia y no como brutos. Es educación enseñar a los chicos el espíritu de combatividad, el espíritu de equipo, la lealtad y la caballerosidad. Se puede decir más alto, pero no más claro. Salud y rugby. Interesante. Bueno, pues con esta interesante reflexión y con estas sabias palabras del padre Bernés, impulsor del rugby en Valladolid, llegamos al final de este 10º programa de la segunda temporada. Agradecer a nuestros seguidores el apoyo semanal que nos dais y el saber que siempre hay alguien al otro lado que le interesa lo que desde este pequeño rincón vamos contando. Os recuerdo que quien os habla es Alberto Díez, el Cizo Balador. Podéis encontrarme en mi Twitter, @elcizobalador. Si preferís comunicaros a través del Twitter de la escuela, sabéis que es @laescuelaoval. Tenemos nuestra página web, www.ondajovenradio.es/laescuelaoval, donde podéis encontrar los podcasts y los canales y las emisiones de YouTube, por si queréis volver a ver el programa o si no habéis tenido tiempo durante la semana. Y si lo que queréis es hacernos llegar a vuestra opinión, vuestras sugerencias, algún tema que penséis que puede ser interesante y que puede tener cabida en nuestro programa, no dudéis en enviarnos un correo electrónico a, ahí aparece, laescuelaoval.ondajovenradio@gmail.com. Todas estas formas para permitirnos que estemos en contacto y saber siempre vuestra opinión y vuestro sentir. Esto ha sido todo. Recordaros que un buen placaje a tiempo quita mucha tontería y que el próximo jueves nos volvemos a encontrar a eso de las 9 de la noche. Un abrazo.